Hola a todos, como podéis comprobar, hoy tenemos el inmenso placer de haber traído al canal a Juan Manuel de Prada. Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer. Por acceder a esta invitación. Juan Manuel presenta un nuevo libro, una enmienda a la totalidad, donde pues, básicamente se recogen una serie de artículos que ha ido publicando usted, sobre todo en XL Semanal, en ABC, a lo largo de 7 años, creo que decía en el Liminar, además agrupados por temáticas, y os lo recomiendo encarecidamente. En su libro y en su pensamiento en general, podría decirse que hay una especie de hilo dorado que lo ensambla todo y que le da esa sistematicidad que usted muchas veces comenta, que es el pensamiento cristiano. ¿Usted cree que la única forma, porque le he leído en varias ocasiones decir algo similar, la única forma de conseguir hoy en día un pensamiento sistemático, armónico, sin fisuras, es a través del pensamiento cristiano? ¿Es superior en ese sentido el pensamiento cristiano a otras ideologías en boga? Bueno, ante todo me gustaría dejar claro que más allá que el pensamiento tradicional efectivamente sea un pensamiento cristiano, sin embargo no es algo a lo que solamente te puedas adherir si eres cristiano o si tienes fe religiosa, digamos, ¿no? Fundamentalmente el pensamiento tradicional es una organización del pensamiento perfectamente coherente y que cualquier persona simplemente a la luz de la razón natural puede captarlo así, ¿no? Esto yo creo que es importante porque si no parece como que le decimos a toda persona que no sea cristiana o que no sea creyente que queda excluida, ¿no?, de este club. No, y esto no es así. Es decir, para que nuestro intelecto asienta ante el pensamiento de Aristóteles o de Santo Tomás, no es necesario que uno sea cristiano y no es necesario que uno sea creyente incluso, ¿no? Puede darse cuenta de que más allá de no tener fe, las propuestas que se nos hacen son propuestas coherentes. Que creo que es lo que no tienen las ideologías. Creo que las ideologías, de alguna manera, creo que era Toynbee el que decía que el marxismo era una herejía del cristianismo, pero en líneas generales creo que se podría decir de todas las ideologías modernas. Todas las ideologías modernas son herejías de la filosofía cristiana, que de alguna manera lo que han hecho es desmembrarla. O sea, la desmembran y se quedan con unos fragmentos o con unos añicos de ese mundo coherente que han destruido, ¿no? Entonces creo que las ideologías plantean unas faltas de lógica atroz, que creo que además conducen al fanatismo y conducen a la destrucción al final de las personas que las profesan. Y en este sentido sí, creo que el pensamiento tradicional es una superación de las contradicciones internas que tienen las ideologías modernas, y creo en este sentido que es la única alternativa verdadera. Es decir, yo creo que la alternativa a ser liberal no es ser marxista, ni la alternativa a ser marxista no es ser liberal, ¿no? Yo creo que la alternativa a las personas que se dan cuenta de estas aporías, de estas faltas de consecuencia lógica, de estas lagunas que tienen las ideologías y de estas visiones obtusas sobre la naturaleza humana, es precisamente volver a mirarse en el pensamiento tradicional, ¿no? Yo esto es lo que propongo en mis artículos, hasta donde puedo y con las dificultades que te plantea escribir en prensa hoy en día, ¿no? Donde cada vez es más complicado hacer llegar tu mensaje. Y es lo que he pretendido en esta selección, efectivamente, de reflexiones que tratan de abordar las grandes cuestiones políticas de nuestro tiempo sin atenerme tanto a la estricta actualidad, ¿no? Son todas reflexiones que tratan de elevarse sobre la rebatiña, sobre el barullo de cada día, y tratan de ir a los grandes temas de fondo. También afirma usted en su libro en repetidas ocasiones que la religión es necesaria para una sociedad, para mantenerse, y en la medida en que una sociedad pierde esa religión o una civilización la pierde, esa civilización decae.
Entonces, ¿por qué es necesaria, tanto para el individuo como para la sociedad en general, el tener una religión? Sí, bueno, ante todo esto a mí me gustaría, porque hoy en día como todo está sometido a materia opinable, pues pensamos que sobre todo podemos opinar. Y esta afirmación que acabas de hacer, que efectivamente yo recojo en mi libro, no es una opinión, es un hecho. Es un hecho. Es decir, las civilizaciones han sido fundadas por las religiones y han desaparecido con la religión que las fundó. Esto es un hecho y por lo tanto a partir de aquí sí podemos discutir, ¿no? Pero yo creo que negar los hechos nos conduce a la melancolía, ¿no? Y esto es el grave error que creo que la civilización otrora cristiana, hoy llamada occidental, creo que es el gran error que la está corrompiendo, la está gangrenando y la está destruyendo. La fatuidad de pensar que la civilización en la que vivimos puede permanecer sin una fe que la sustente. Esto creo que es un grave error, o la sustitución de la fe por una idolatría de tipo político, la idolatría democrática, ¿no? ¿Por qué creo que la religión es necesaria en una comunidad política auténtica? Bueno, porque la comunidad política necesita un fundente, necesita algo que verdaderamente la cohesione, algo que establezca una solidaridad íntima entre sus miembros, y eso solamente lo puede proporcionar una cosmovisión compartida, lo que hoy llamamos cosmovisión, ¿no? Y las cosmovisiones auténticas solamente las brinda la religión. Esto es así, ¿no? Con esto yo estoy abogando porque todo el mundo tiene que creer en los puntos del credo por narices. No, no estoy abogando por esto. Lo que estoy abogando es porque en la sociedad tiene que haber un consenso social que es... Hay que distinguirlo del consenso político. De hecho, yo creo que el consenso político lo que viene es a destruir el consenso social. Los consensos políticos se logran a través de la destrucción del consenso social. Tiene que haber un consenso social que se reconozca en esa tradición cultural, moral, que ha conformado la fe religiosa, que se reconozca en ella y que la reconozca como algo bueno. Entonces, en este sentido, una persona puede no tener el don de la fe y puede no creer en los dogmas de la religión católica y, sin embargo, percibir a través de la razón que la encarnación de esos dogmas en las realidades naturales ha sido positiva para el ser humano. Entonces yo creo que cuando no existe este fundente, cuando no existe la capacidad de una comunidad política para reconocerse en unos principios comunes, efectivamente, pues esa sociedad está llamada a la quiebra. Está llamada a la quiebra moral, está llamada a la incapacidad para preservar unos signos de identidad propia. Yo en este sentido no soy identitario en el sentido banal que hoy en día se atribuye a la palabra, pero creo que las comunidades políticas tienen derecho a preservar unos rasgos propios que las identifican culturalmente, ¿no? Y esto solamente se logra cuando en el corazón de la comunidad política efectivamente hay una fe religiosa que vertebra la vida y que todos los miembros reconocen como buena. Cuando esto no existe, yo creo creo que las sociedades contemporáneas son el mejor ejemplo, ¿no? de a dónde conduce esa falta de una tradición religiosa vertebradora, ¿no? Al caos, al enfrentamiento cainita, a la entrega de la ciudad, a la entrega de la muralla, ¿no? Como hicieron en Troya con el caballo que urdió Ulises, ¿no? Esto es lo que está sucediendo en nuestras sociedades. Desde el momento en el que una comunidad política verdaderamente se reconoce en los principios de su tradición religiosa, que es también tradición moral y tradición cultural, creo que hay una serie de problemas. Yo en este libro, en una enmienda a la totalidad, lo expongo. Por ejemplo, el problema de
de la inmigración pasa a ser un problema que se contempla desde otra óptica radicalmente distinta. Desde otra óptica radicalmente distinta, que no es excluyente. Es decir, que naturalmente que los musulmanes que se reconozcan en esos principios morales no solamente van a tener cabida en esta sociedad, sino que van a ser perfectamente bienvenidos. Pero inmediatamente aquellos musulmanes que no se reconozcan en esos principios morales van a ser automáticamente excluidos. Es más, se van a excluir ellos solos, porque no van a querer estar en esa sociedad. Claro. Y sin embargo, aun siendo necesaria la religión, y usted a los hechos se remite, lo cierto es que cada vez, digamos, menos gente es creyente. Eso también es un hecho. Y esa creencia que antes se tenía en Dios se trata de sustituir, como usted también ha indicado, porque el ser humano pues, tiene una sed existencial que tiene que llenar de alguna forma. Y para llenar este vacío, pues estamos acudiendo a sucedáneos, que creo que usted también los llama así en su libro, ideologías, no necesariamente ideologías también, pues hobbies, adicciones extrañas, es decir, cualquier tipo de cosa que me ayude a saciar esa sed existencial, que dé un sentido a mi vida. Idolatrías diversas. Idolatrías. Sí. Y sin embargo, parece que algo falla, parece que no logran cumplir el mismo fin que ha cumplido la religión, no echan raíces, no se asientan, no duran el tiempo ni con la fuerza que duró la religión. ¿Por qué? ¿Por qué no son lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo hacerse cristiano que hacerse liberal o hacerse adicto al tenis para tratar de conseguir este mismo objetivo? Por dos razones, porque el ser humano es un ser que necesita estar... Bueno, perdón, por una razón que se puede dividir en dos. El ser humano necesita vincularse. El ser humano cuando se desvincula se gangrena, se amustia y finalmente pues perece. Perece a veces de forma plena y se quita la vida, se suicida, por eso cada vez hay más suicidios en nuestras sociedades, o a veces perece espiritualmente, se agosta y se convierte en una persona que amputa, digamos, una parte de su vida, y esto lo empobrece, lo fanatiza, lo sectariza, etcétera, etcétera, ¿no? El ser humano es un tejedor de vínculos. No existe otro hecho más constitutivo de nuestra naturaleza. De ahí que el liberalismo parta de un principio equivocado, ¿no? O sea, cuando el liberalismo dice que el mercado se rige de forma fabulosa simplemente por la suma de los egoísmos de los agentes que concurren en el mercado, está formulando una falsedad, porque lo específicamente humano no es el egoísmo, lo específicamente humano es la cooperación. Si puede haber un mercado sano y un mercado auténticamente libre, va a ser el mercado en el que las personas cooperan. Pero las personas no cooperan por egoísmo, cooperan porque hay una vocación natural en el ser humano que está muchas veces rectificada y aplastada por diversas formas de pecado, ¿no? Entre ellas el egoísmo, que hace que esa vocación natural se aplaste. Pero el ser humano necesita tejer vínculos y necesita que aquellas cosas hermosas en las que cree sean cosas compartidas. Y las ideologías lo que hacen exactamente es lo contrario, es conseguir que los seres humanos se aíslen o se reduzcan a pequeños grupos o grupúsculos o sectas enfrentadas entre sí. Y esto va erosionando poco a poco nuestra antropología. Esto poco a poco nos va destruyendo, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, el vínculo supremo, digamos, el vínculo que corona todos estos vínculos humanos es el vínculo con lo sobrenatural, ¿no? Todas estas ideologías o idolatrías diversas tienen el problema de que no entablan un vínculo sobrenatural, ¿no? O si lo entablan es un vínculo más que sobrenatural, podríamos decir preternatural, ¿no? Sería con unas realidades sobrenaturales malignas que naturalmente también te envenenan y te matan, ¿no? Entonces yo creo que esta es la razón fundamental de la creciente insatisfacción que existe en nuestras sociedades, ¿no? Al final todo tiene que ver con lo que llamaba Belloc el aislamiento del alma. El aislamiento del alma. A medida que nos desvinculamos, nuestra alma se va
se va aislando y se muere y se pudre, y esto provoca graves desarreglos, ¿no? En el orden individual, pero en el orden colectivo también. Bueno, pero si la religión es necesaria, podríamos decirlo así, y cada vez está decayendo, la solución en principio parece evidente. Volvamos a la religión. Y sin embargo, parece que esto no es tan sencillo, aunque al principio está comentado que una persona efectivamente puede valorar los dogmas cristianos y el pensamiento cristiano sin necesidad de ser creyente. ¿Puede decirse lo mismo con respecto al mismo hecho de hacerse creyente? ¿Uno puede hacerse creyente, digamos, simplemente porque cree que le conviene, desde un punto de vista individual o social? Hombre, yo creo que hay mucha gente espontáneo y natural. No, eso es imposible, eso no es un ejercicio de voluntad personal. Puede haber una disposición, pero la fe es una gracia divina que se concede independientemente de nuestra voluntad, ¿no? Es verdad que no es lo mismo un terreno calcinado y abrasado que un terreno que ha sido abonado, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que una persona que tiene inquietud hacia estas cuestiones, más allá de que no tenga fe, y que a través de esa inquietud se lanza a la búsqueda, tiene más posibilidades de que las semillas caigan en un terreno que sea fecundo, ¿no? Pero evidentemente no, esto no es algo que se pueda forzar, esto sería grotesco, ¿no? En cualquier caso, no nos engañemos, puesto que el ser humano es un ser religioso, desde el momento en el que se ciegan las vías para nuestra dimensión espiritual, que yo creo que es lo que ocurre en nuestras sociedades, ¿no? La vida se está montando precisamente para que esas vías de acceso de lo sobrenatural, de irrupción de la gracia en nuestra vida queden cegadas. Y puesto que el ser humano es un ser religioso, yo creo que lo que surgirán serán religiones monstruosas. Yo creo que surgirán religiones monstruosas, en donde, o quizá ya hayan surgido, ¿no? En donde el objeto de adoración no será Dios, sino que serán otras cosas, ¿no? La democracia es una religión antropólatra, a fin de cuentas, ¿no? Pero sí, yo creo que el ser humano necesita adorar a alguien, y si no adora a Dios, pues termina adorando al demonio o a las muchas expresiones que el demonio tiene, ¿no? Empezando por el dinero, siguiendo por las ideologías. Y yo creo que esto es así, es decir, esto es tan evidente como que creo que efectivamente estamos en una época en la que cada vez, al menos en Occidente, hay menos gente que tenga inquietudes religiosas, pero esas inquietudes religiosas las han metamorfoseado en otras cuestiones que son infinitamente menos satisfactorias, ¿no? Y que al final yo creo que a mucha gente la conducen a la frustración personal y al florecimiento de una serie de pasiones oscuras, que son las pasiones con las que uno oculta su frustración, ¿no? El resentimiento, el odio, la envidia, todas estas pasiones que la democracia también cultiva con esmero, porque son las que son más productivas, digamos, para los fines que buscan quienes mandan, ¿no? En relación con esta predisposición de la que usted hablaba, me viene a la mente un pasaje de su libro. Cita a C.S. Lewis, creo que es un pasaje de su Mero Cristianismo, cuando habla él de la dinámica del amor y de la dinámica del odio. Viene a decir que si tú actúas como si amases a alguien, terminarás amándolo, y viceversa con el odio. Si actúas como si odiases a alguien, terminarás odiándolo. Indudablemente. Si uno actúa como si creyese, es más probable
que termine creyendo de forma sincera al final. Jordan Peterson, por ejemplo, no sé si lo conoces, un psicólogo canadiense que ahora está bastante en boga. Él, cuando le preguntan si es cristiano, la respuesta que suele dar siempre es que él actúa como si Dios existiese. Y poco a poco, hay un vídeo en YouTube, por ejemplo, que hace una transición de entrevistas suyas de 2016, 17, 18, 19 hasta el día de hoy, y poco a poco vas viendo cómo se termina transformando en cristiano y hoy en día se reconoce como creyente a través del actuar como si creyese en Dios. Al final ha terminado calando en él ese... Sí, bueno, vamos a ver. Eso está bien hacerlo, lo que ocurre que al final el hecho determinante, es solamente se puede consumar mediante intervención divina. Es decir, el ser humano, por mucho que quiera creer, si no existe finalmente esa intervención divina, esa gracia que actúa sobre tu vida y sobre tu pensamiento, no puedes llegar a creer sinceramente. Pero lo que uno sí puede hacer es lo que yo decía, ¿no? Es esa disposición, ¿no? Es decir, es procurar que tu terreno sea un terreno que esté preparado para recibir esa semilla, ¿no? ¿Y esa disposición cómo se logra? ¿Leyendo sobre el tema, yendo a la iglesia? Bueno, yo creo, hombre, vamos a ver, yo no soy la persona, yo tuve la recompensa seguramente inmerecida, ¿no? De recibir ese don, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que todo necesita un cultivo, ¿no? Y ese cultivo exige... tenemos que romper con determinadas cuestiones que nos apartan de Dios, ¿no? Creo que tenemos que hacer de nuestra vida un recipiente en donde tenga cabida eso que buscamos, ¿no? Y para eso pues tenemos que hacer diversas cosas, pues tenemos que pasar menos horas delante de los artilugios electrónicos, tenemos que renegar de unos determinados ritmos de vida, tenemos que encontrar tiempo para los demás, tenemos que encontrar tiempo para la meditación personal, tenemos que encontrar tiempo para una serie de lecturas que nos abran un poco la mirada. En definitiva, creo que tenemos que adherirnos a una forma de vida distinta. A una forma de vida distinta que es exactamente la contraria de la que quieren, bueno, quienes pretenden exactamente lo contrario, quienes pretendan que ahoguemos esa vida espiritual, ¿no? Entonces, para dar oxígeno a esa vida espiritual, sí, está claro, tenemos que cambiar completamente muchas de nuestras rutinas, ¿no? Tenemos que cambiar muchas de nuestras rutinas. Y luego creo que tenemos que despojarnos de toda esta parafernalia antropólatra en la que vivimos instalados, ¿no? Es decir, tenemos que volver a vernos como personas, en vez de esa visión autosuficiente propia del individualismo y de la democracia, creo que tenemos que vernos otra vez como seres demediados, como seres amputados, como seres necesitados, como seres insuficientes, ¿no? Yo creo que un poco de humildad en nuestra vida es bastante bueno para abordar este cambio, ¿no? Le he hablado en varias ocasiones de el forzar la creencia y seguramente me esté yo personificando en las preguntas que le hago, porque hay un salto que yo, y he meditado mucho sobre el tema, no termino de lograr entender. Yo, por ejemplo, me parece de sentido común el clásico argumento que, por ejemplo, en el debate este famoso que tuvieron Coplestone y Bertrand Russell, formuló Coplestone. Evidentemente yo no soy la causa de la existencia de mí mismo, yo existo gracias a mis padres y mis padres gracias a sus padres, pero no puedes extender eso hasta el infinito. Tiene que haber una causa primera que sea la existencia de sí misma y de la cual se derive la existencia. Si no, la existencia no tiene explicación. Esto lo explica muy bien Santo Tomás. Sí. Pero ¿por qué este es el salto que quizás es donde entra en juego aquí la fe? ¿Por qué esa causa primera es el Dios cristiano y no otro Dios o algo que no sea una deidad? ¿Aquí es donde entra en juego la fe? Bueno, vamos a ver, no, yo creo que aquí ya entraría un poco más en juego, me atrevería a decirte la razón. Yo creo que si uno analiza
la revelación cristiana, yo creo que la revelación cristiana aporta respuestas siendo insuficiente, es decir, nuestro conocimiento de Dios es insuficiente. Y la información, digamos así, que nos brinda la revelación es suficiente para alimentar nuestra fe, no es suficiente para alimentar plenamente nuestra razón, porque nosotros tenemos curiosidades que efectivamente la revelación no puede satisfacer. Esto lo dice San Pablo, ¿no? Dice que nosotros ahora vemos como a través de un espejo, ¿no? Y el tonto contemporáneo, cuando lee lo del espejo, dice, bueno, pues si el espejo te da una imagen nítida de la realidad. Tenemos que pensar que en aquella época los espejos eran de bronce y que solamente daban una imagen muy borrosa, ¿no? Efectivamente, nuestro conocimiento de Dios no puede ser perfecto, pero creo que el conocimiento de Dios que custodia la tradición católica, creo que es superior al de otras tradiciones religiosas. Creo que la visión que tienen otras tradiciones religiosas es más confusa, creo que es más borrosa, Creo que el hecho de la encarnación ayuda a comprender mucho más la naturaleza de Dios. Creo que la presencia de Dios en la Eucaristía, la compañía que Dios hace a los hombres es mucho más nítida dentro de la tradición católica. Es decir, hay una serie de aproximaciones a la naturaleza de Dios que en la tradición católica me parece que son más iluminadoras. Más racionales también, más cabales. No es un Dios de lejanías, no es un Dios que se limite a crear el mundo, ¿no? Y luego a dejar que los hombres actúen dotados de libre albedrío, sino que también es un Dios providente, es un Dios que no deja de asistirlos. En definitiva, es una visión mucho más amorosa de la naturaleza divina, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la tradición católica, aparte que sus logros, sus encarnaciones en las realidades naturales han sido asombrosos en comparación con los logros de otras tradiciones, creo que la tradición católica nos ofrece un mapa de Dios que con sus lagunas, por supuesto, y con sus dificultades para esa captación plena que solamente podremos tener en la vida de ultratumba, sin embargo creo que es superior a otras tradiciones. Iba a preguntarle que si la creencia en Dios se realiza a través de un acto de fe, ¿por qué tanto empeño histórico en tratar de demostrarla a través de argumentos? Porque me parecía paradójico. Yo pensaba que se estaba desvirtuando quizás un poco la esencia. No es paradójico, no es paradójico porque... Ahí entra lo que usted dice, que es un acto de razón, no tanto de fe. Por eso se intenta argumentar. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir. Hay un acto de fe, la adhesión a las verdades de la fe requiere de esta. Es decir, no puede haber adhesión plena sin fe. Lo que pasa es que la fe, una vez que uno la tiene, la medita. Y lo primero que descubre es, como dijo antaño Benedicto XVI, ¿no?, que Dios es logos, y como leemos en el Evangelio de San Juan, ¿no?, Dios es logos y por lo tanto Dios ha ordenado el mundo de forma racional y Él no quiere que lleguemos a Él a través de la irracionalidad, ¿no? Es decir, nuestra fe, que en su hecho definitivo, que es el adherirse a Dios, requiere efectivamente que la razón se salga de sí y que haya, digámoslo así, un asentimiento que no va a encontrar la respuesta de una demostración, porque no vamos a encontrar una demostración satisfactoria pues a los dogmas de la fe. Sin embargo, que veamos que los dogmas de la fe son razonables, que explican el mundo, que ayudan a nuestra comprensión del mundo, ¿no? Y en este sentido, sí, yo creo que la fe necesita estar acompañada de la razón, ¿no? Y creo que a medida que nuestra razón no disparatada, nuestra razón no convertida en racionalismo loco, ¿no? A medida que nuestra razón
penetra en el misterio de la naturaleza, creo que se encuentra cada vez más cerca de Dios. O sea, yo creo que en este sentido, cuando uno profundiza en el conocimiento de la naturaleza, está también profundizando en el conocimiento de Dios, indudablemente, porque la naturaleza son esas causas segundas, ¿no?, que presuponen una causa primaria. Entonces, más allá de que no podamos penetrar en la esencia de Dios, es evidente que el estudio de la ciencia, el estudio de la naturaleza, nos aproxima a Él. Esto es lo que a mí me parece, ¿no? Entonces sí, creo que la fe es algo razonable. La fe es algo razonable, es algo que no solamente no repudia la razón, sino que el acompañamiento de la razón creo que la hace más profunda, la hace más consciente, la hace más integradora. Yo creo que también una de las cuestiones más interesantes es que uno, a medida que se hace más religioso, va adquiriendo una comprensión más cabal de los fenómenos y de las realidades naturales, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la razón es muy importante, no seguramente para ese movimiento definitivo que es el asentir ante la existencia de Dios, pero sí luego en todo lo que va a ser tu comprensión cabal de las cosas. Si pasamos de un plano más metafísico, que es un poco el terreno en el que nos hemos movido hasta ahora, a un plano más moral, me surge otra pregunta. En su libro también alude a una obra de C.S. Lewis también, La abolición del hombre, y habla sobre la objetividad de la moral. Entonces, yo le querría preguntar, parafraseando a Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Más allá de Dios, no es posible, por ejemplo, sostener que el matar siempre está mal y que todos estos mandatos que nos damos no son más que convencionalismos que de la misma forma que existen podrían no existir, porque, total, no hay una vida más allá de esta a la que se nos pueda castigar si hacemos algo distinto, no tenemos un juez por encima de nosotros que nos pueda limitar. Vamos a ver, desde el momento en que si Dios no existe, como el ser humano necesita creer en Dios, lo que hace es construirse un diosecillo. Se construye un diosecillo. Ese diosecillo pues va a ser, pues ya lo hemos dicho aquí, ¿no?, pues o una ideología, o el dinero, o lo que sea, que muchas veces además va a tener su mesías, que va a ser un líder político, que a su vez, para que esa fe falsa no se estrangule o no decaiga o no se frustre, no se desengañe, lo que va a hacer es exaltarte a ti también como si formaras parte de esa naturaleza divina. Entonces así se generan pues las morales perversas, digamos, que triunfan, ¿no?, y que son morales antropólatras, ¿no?, en donde el ser humano lo que busca es el reconocimiento de lo que hoy en día se llaman derechos, ¿no?, que normalmente son sus caprichos, sus conveniencias, sus intereses. Y halagando esos intereses, esos caprichos, esas conveniencias, el Mesías, el político de turno, consigue asegurar su permanencia en el poder, ¿no? Yo creo que este es el misterio de lo que ha sucedido hoy, en nuestro tiempo, ¿no? Pero efectivamente existe una moral natural que es percibida a través de la razón humana. Y por eso C.S. Lewis, en este libro al que creo que te refieres, que yo menciono en una enmienda a la totalidad, que es La abolición del hombre, por eso C.S. Lewis al final de este libro lo que hace es recoger los principales mandatos morales de todas las tradiciones religiosas y filosóficas. Y confluyen todas ellas al y final. En todas encontramos lo mismo. En todas encontramos que no podemos matar a nuestros hijos, que no podemos abandonar a nuestros padres. En todas encontramos las mismas verdades morales, ¿no? Esas verdades morales hoy están siendo sistemáticamente negadas, subvertidas, porque se ha producido esa abolición del hombre. Es decir, porque el hombre ha renunciado a la exploración de su naturaleza, porque el hombre ya no se reconoce en su naturaleza propiamente humana y necesita salirse de sus casillas, ¿no? Este también es un efecto propio de
de la pérdida de fe religiosa en los pueblos, ¿no? Los seres humanos, evidentemente, peregrinamos por este valle de lágrimas, como se decía antaño, como decían antaño los curas, que ya no utilizan este lenguaje, porque están en su mayoría totalmente ya infectados, ¿no? por la ideología reinante. Pero nuestra peregrinación por este valle de lágrimas, nuestra andadura terrenal, es una andadura insatisfactoria, porque los seres humanos hemos sido creados para alcanzar nuestra verdadera naturaleza, para transhumanarnos, como dice por primera vez Dante en la Divina Comedia, ¿no? Nuestra misión es transhumanarnos, y para eso sabemos que después de esta vida hemos recibido una serie de promesas que alcanzan su plenitud en otra vida, ¿no? En donde efectivamente nos divinizaremos. Nos divinizaremos. Las ideologías, al amputar esas promesas de una vida sobrenatural, las han pretendido traer a esta vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el deseo de transhumanarse del ser humano se produce en esta vida, y entonces el hombre necesita divinizarse, ¿no? Y para divinizarse, pues lo hace de formas patéticas. Pues unos quieren cambiar de sexo, otros quieren abandonar a su mujer, otros quieren matar a sus hijos, hasta llegar al disparate mayor, que es quererse matar a uno mismo, ¿no? Todo esto es producto de que las promesas celestiales han sido sustituidas por esas promesas ideológicas de constitución de un paraíso en la tierra. Como ese paraíso en la tierra es irrealizable, pues a los seres humanos, como a cerdos en la pocilga, se les echan diversas gallofas, que son todos estos derechos llamados humanos, que son derechos inhumanos básicamente, ¿no? Que lo que consisten es en abolir tu naturaleza, ¿no? Y entonces pues te permiten abortar, te permiten cambiar de sexo, te permiten abandonar a tu familia, te permiten, bueno, todas las aberraciones habidas y por haber, ¿no? Pero esto es, como te digo, es una parodia monstruosa, de los auténticos derechos humanos, que son los que al hombre le han sido prometidos para la otra vida, ¿no? Y lo que te permiten aliviar las penurias de esta andadura terrenal, ¿no? Porque todo lo demás, todas las exaltaciones, todas las derechos y libertades con que te nutren aquí para matar esa insatisfacción profunda, efectivamente, la insatisfacción profunda de ser materia corrompible, como es nuestra naturaleza humana, pues evidentemente no se pueden satisfacer con toda esa mierda que te dan, ¿no? Toda esa mierda te la dan para adormecerte y para privarte de la otra vida, ¿no? Porque naturalmente toda esa basura a la que te hacen adherirte gozosamente te dificulta mucho disfrutar de las promesas celestiales, ¿no? Chesterton creo que decía en relación con los dogmas, que los dogmas conforman una llave, ¿sí?, con la que se abre una cerradura, y en la medida en que uno renuncia a esos dogmas, la llave se va derritiendo y ya no sirve para abrir la cerradura. Entonces quería hacer una pregunta que también trae a colación en su libro usted la serie de Sorrentino, la de The Young Pope, un papa al que le importa un bledo básicamente la opinión pública. ¿La Iglesia debería mantenerse firme en la defensa de unos dogmas? ¿O la Iglesia tiene que amoldarse en cierta forma las exigencias que le vienen desde la opinión pública para tratar de conciliarse con ella? ¿O hay una vía intermedia? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, la Iglesia solamente puede ser Iglesia si cumple con su misión. Y su misión es transmitir la fe tal y como le ha sido entregada. Transmitir la fe tal como Cristo se la transmitió a los apóstoles. No existe otra misión en la Iglesia. Si la Iglesia renuncia a esta misión, deja de ser Iglesia, se convierte también pues, en una parodia, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? En este sentido es indudable que la Iglesia tiene unas obligaciones de las que no puede dimitir, y si dimite de ellas, ha dejado de ser Iglesia.
si el Papa deja de confirmar en la fe y si los obispos dejan de confirmar en la fe o los sacerdotes dejan de cumplir con las obligaciones de su ministerio, pues evidentemente han dejado de serlo, da igual que sigan representando el papel, la pantomima, ¿no? Lo cual no quiere decir que los fieles católicos vayan a ser abandonados, es decir, aun suponiendo una iglesia que haya renunciado a su misión, que haya pervertido los sacramentos, que haya adulterado el Evangelio, todo creyente verdadero recibe la asistencia directa de Dios, es decir, que aun suponiendo el eclipse de la Iglesia, que no digo que estemos viviendo en él, pero que es verdad que hay algunos signos un tanto desasosegantes, pero Dios garantizaría la asistencia al creyente, ¿no? Entonces, en este sentido, no debemos tampoco incurrir en ciertas actitudes un poco jeremíacas, ¿no? De pensar que la Iglesia es una iglesia falsa y que la Iglesia es la gran ramera que se ha entregado al hijo de la perdición, ¿no? Al anticristo. No debemos pensar eso porque la realidad es mucho más compleja. Dios mantiene sus promesas vivas hasta el final de los tiempos y la Iglesia florece dentro de nuestros corazones y a través de la fidelidad de quienes se mantienen fieles a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una realidad compleja, ¿no? Pero, desde luego, la Iglesia no puede allanarse ante el mundo. La Iglesia sí debe hacer un esfuerzo, porque la Iglesia de Cristo cree en un Dios que se encarna, y por lo tanto la Iglesia tiene que encarnarse también en las distintas épocas, en las distintas culturas, en los distintos lenguajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y la Iglesia no puede dirigirse a los hombres del siglo XXI como se dirigió a los hombres del siglo I, naturalmente, ¿no? Y tiene que esforzarse por hacerse comprensible a ellos, adoptando, esto es perfectamente lícito, un lenguaje que los hombres de su tiempo entiendan, adoptando también, esto es lícito, una estrategia para hacerse más comprensible, participando, por supuesto, en los debates públicos que en cada momento estén activos, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia no puede renunciar al depósito de la fe. Al depósito de la fe, eso no puede hacerlo, ¿no? En este sentido creo que la serie de Torrentino, esto es muy interesante porque yo muchas veces lo digo, ¿no? Que muchas veces los incrédulos, los ateos, pueden tener mejor teología que los creyentes. Esto es paradójico, misterioso, pero es así. Chesterton, creo recordar que también decía en un pasaje que no recuerdo qué libro es, creo que era Herejes, decía que al fin y al cabo la blasfemia parte de un conocimiento de lo que estás blasfemando y proponía como ejercicio, trata de blasfemar a Thor. Dice, al final del día probablemente tus familiares te encuentren exhausto en tu habitación porque no has llegado a concebir ni un solo pensamiento blasfemo en relación con Thor. Efectivamente. Bueno, es que realmente no existiría los ateos si no existiera Dios. El papel del ateo sería muy grotesco, porque efectivamente estaría despotricando contra idolillos absurdos, ¿no? Despotrica contra Dios y despotrica contra la obra de Dios. Y la obra de Dios es tan ingente y es tan maravillosa, y las creaciones del alma humana a través de su relación con Dios han sido tan extraordinarias y tan apabullantes, que verdaderamente la misión del ateo es una misión muy ardua, ¿no? Muy ardua, y me temo que tan inabarcable como la de aquel ángel que se le apareció a San Agustín, que quería meter todo el agua del océano en un agujero excavado en la arena, ¿no? Ciertamente creo que sí, que es así, ¿no? Que es así. Pero volviendo a lo que me decías antes, yo creo que la Iglesia sí que tiene que hacer un ejercicio de autocrítica, digámoslo así, ¿no? Nuestras jerarquías tienen que hacer un ejercicio de autocrítica. Deberían verse todas las series esta de Sorrentino, en donde, como te digo, es llamativo que un ateo, bueno, no sé si se puede decir ateo, un agnóstico como Sorrentino,
pues efectivamente acierta a entender cuáles son algunos de los males más evidentes de la Iglesia. Y uno de ellos creo que es la sumisión a las reglas que establece el mundo. La Iglesia tiene que establecer sus propias reglas, lo cual no significa naturalmente renegar del mundo, puesto que desarrolla su obra en el mundo, aunque con un horizonte diverso, pero desarrolla su obra en el mundo, entonces no puede romper con el mundo, pero lo que no puede es aceptar los métodos que el mundo le impone, ¿no? Entre otras razones porque el mundo lo que busca es convertir a la Iglesia en un perro caniche, busca convertirla en una entidad absolutamente lacaya, ¿no? y genuflexa ante sus mandatos, ¿no? Y eso se está viendo hoy. Los esfuerzos de la Iglesia por aclimatarse a las consignas del mundo y por aceptar de forma absolutamente pastueña y entreguista las premisas del mundo, no están empujando a que la Iglesia sea más aceptada, todo lo contrario. Ahora el mundo lo que puede, como la tiene domesticada y arrodillada, pues puede dedicarse tranquilamente, pues un día sí y otro también, a sacarle mierdas diversas, unas falsas, otras verdaderas, otras medio pensionistas, que si la pederastia, que si no sé qué, para tenerla absolutamente de rodillas, ¿no? Absolutamente de rodillas, que es lo que creo que sucede hoy, ¿no? Quería comentar una cosa en relación con las críticas de los ateos a las que hacía mención usted, porque veo que hay una cierta recurrencia en convertir a la doctrina del cristianismo, del catolicismo más en concreto, en un hombre de paja, deformarla por completo, convertirla en algo infantil y refutar eso. Hay muchos ateos que yo veo que dicen, bueno, la Biblia dice que Dios creó el mundo en apenas un par de días, luego Dios no existe, en vez de meterse con Santo Tomás o meterse con Dostoyevsky o... ¿Esto por qué sucede? ¿Por su propia incapacidad de refutar lo que de verdad tendrían que refutar? Bueno, porque los relatos de la modernidad han entrado en descomposición. Es decir, hoy ya no tenemos un Hegel, ¿no? que trate, si quieres, de forma egomaníaca, pero indudablemente con una gran capacidad de crear un relato alternativo, ¿no? Sino que, como decíamos antes, pues el racionalismo, los excesos del racionalismo han conducido a su descomposición, ¿no? Y hoy en día, en nuestra posmodernidad, la verdad es que ya no existen grandes mentes potentes que puedan refutar seriamente los principios cristianos, ¿no? Entonces, efectivamente, hoy en día la mayor parte de los detractores del cristianismo son personajes totalmente grotescos con una formación muy pobre, que seguían casi siempre por consignas bastante ineptas y bastante simples, ¿no? Que ya además son personas absolutamente obturadas mentalmente, ¿no? Es decir, que yo me acuerdo hace poco, yo de vez en cuando, para joder a toda esta gente, me gusta escribir un artículo antievolucionista, ¿no? Esto es una cosa que me gusta hacer pues, una vez al año, una vez cada 2 años, simplemente para joder, pues escribo un artículo antievolucionista, ¿no? Y siempre provoco la misma reacción, siempre consigo la misma reacción. Es pavloviano también, esto es muy interesante ver cómo esta gente es muy pavloviana, ¿no? Y a mí me impresiona mucho porque ellos, claro, reaccionan ante todo artículo que huela a negacionista de las teorías de las hipótesis de la evolución darwinistas, pues inmediatamente les parece una cosa oscurantista, ¿no? Y entonces te tratan de ridiculizar como ignorante, ¿no? Pero claro, son incapaces de refutar los argumentos que aportas en el artículo, porque son incapaces de comprenderlos también, ¿no? Porque este es uno de los misterios más interesantes también de todo este movimiento woke, podríamos decir, ¿no? de cancelación del cristianismo, ¿no? Que está llevado a cabo por auténticos botarates, foquetes y borregos, ¿no? Pero que están los tíos infatuados y orgullosos, y es una cosa muy impresionante, ¿no? Mira, por ejemplo, una cosa
estas personas ya actúan, claro, con tal desconocimiento de las categorías filosóficas, ¿sabes?, que ya es imposible hablar con ellos. Por ejemplo, toda la cuestión del hilemorfismo aristotélico, ¿no? Entre materia y forma tiene que haber una conjunción perfecta. Tú no puedes infundir una forma determinada a una materia que no es idónea. Es decir, tú no le puedes poner a un ser humano una aleta de ballena, porque no vas a conseguir que esa aleta de ballena funcione en el cuerpo del ser humano, ¿no? Y esto es una cosa que durante siglos, la tradición aristotélico-tomista pues tenía muy clara. Tenía que haber una adecuación exacta entre materia y forma. Esto hoy en día lo hemos extraviado completamente, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que, independientemente, dejando la discusión de las darwinistas, dejando esa discusión, el alma no puede ser infundida en un mono. El alma no puede ser infundida en un mono. Esto, repito, todos estos zoquetes ya no lo entienden, ya no saben de lo que estás hablando. ¿Entiendes? Entonces ellos ven perfectamente natural la evolución, porque da exactamente igual. El alma va evolucionando y pasas de los instintos del primate al espíritu propio que caracteriza al ser humano, ¿no? Esto es imposible. Esto es imposible en términos filosóficos, ¿sabes? Tú puedes ser partidario o no partidario de las tesis darwinistas que plantean otros problemas que a mi modo de ver las hacen incompatibles con la cosmovisión cristiana, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero prescindiendo de todo ello, lo que es evidente es que el alma, la forma, solamente puede ser infundida en aquella materia idónea, ¿sabes? Hay otro tema que sale recurrentemente en su libro, una vez tras otra, de hecho lo he subrayado y lo he anotando en cada página en la que sale, que es la constante y sistemática negación de la realidad que se produce hoy en día en pro de subjetivismos, escepticismos, relativismos. Usted parece situar el comienzo de esta actitud en Lutero, aunque también alude a Descartes, y a raíz de ahí traza una línea que pasa por el idealismo alemán, posmodernismo. La última estación sería la democracia actual, donde también la verdad parece que, digamos, cede ante las mayorías parlamentarias. De hecho, creo que en un libro de Agustín de Foxá, Madrid de Cortacheca, se recoge una anécdota, que es que en el Ateneo de Madrid una vez se votó si Dios existía o no, y llegaba un personaje airado diciendo: Dios no existe, hemos ganado por 12 votos a 11 o lo que sea. Sí, efectivamente. Bueno, es que de hecho la democracia no puede admitir en su seno la verdad. Esto lo explica, creo que también lo menciona en un artículo, Bobbio, ¿no? Norberto Bobbio, en un libro presenta a Poncio Pilatos como el auténtico apóstol de la democracia, ¿no? Porque actúa como un auténtico demócrata en dos ocasiones. Primero, cuando él es consciente de que Cristo no es un malhechor, de que Cristo no ha hecho nada malo, y sin embargo somete la justicia, la somete al parecer del populacho, ¿no? Es decir, sale allí y dice: este hombre, ¿qué pensáis? Crucifícalo. Y entonces asume ese mandato sabiendas de que es contrario a la verdad, ¿no? Y luego la segunda vez que se muestra como un perfecto demócrata nos dice Norberto Bobbio, es cuando él se niega a reconocer la existencia de la verdad, es decir, cuando le dice a Cristo: ¿y qué es la verdad? Es decir, que en realidad la democracia es un régimen político que efectivamente, para poderse sostener, exige que no exista una verdad, que no haya verdad sobre las cosas, sino que existan pareceres sobre las mismas, dentro de los cuales el parecer mayoritario
se impone como verdad convencional, digámoslo así, ¿no? Lo llamativo es que... Esto es una aberración, Claro. aberración absoluta, pero la realidad es que es lo que rige nuestro mundo hoy, ¿no? Y lo aceptamos con naturalidad, o sea, la gente esto lo ve como algo normal, lo cual demuestra hasta qué punto la descomposición de la razón es absoluta entre nuestros contemporáneos. Le hago una última pregunta para ya terminar la entrevista. Tituló su libro Una enmienda a la totalidad y le quería preguntar si usted rescataría algo de esta enmienda a partir de lo cual podamos en la actualidad construir, digamos, una sociedad mejor. ¿Qué se salva de esta enmienda a la totalidad? Yo creo que lo que se salva es la auténtica naturaleza humana. Es decir, por mucho que se trate de manipular la naturaleza humana, por mucho que se trate de, mediante un ejercicio de ingeniería social, de modelar las conciencias, la naturaleza humana, decíamos antes, es inmutable. La naturaleza humana es una y la misma, y ha sido siempre la misma. Y por lo tanto, creo que estos manipuladores sociales no cuentan con la naturaleza humana. No cuentan con ella, creen que pueden modelarla a su gusto, creen que pueden cambiarla, creen que todo el mundo se va a sentir feliz cambiando de sexo o matando a sus hijos o haciendo todas los disparates o aberraciones que los manipuladores sociales creen que son posibles para que el ser humano se olvide de su naturaleza. Y esto creo que tarde o temprano provocará una rebelión. Porque los seres humanos no somos grano que puede ser molturado, que puede ser molido, ¿no? Los seres humanos necesitamos seguir siendo lo que somos. Y más allá de que haya mucha gente destruida que ceda y que admita ser moldeado, manipulado a cambio de una serie de pequeños sobornos, pues siempre va a haber personas que se nieguen a ello. Va a haber personas que se nieguen. Y en esa negación está el germen, está la semilla de una rebelión que yo creo que en algún momento adquirirá densidad y adquirirá fuerza y será imparable. Yo esto es lo que salvo, ¿sabes? O sea, pienso que el ser humano no puede ser alegremente cambiado, ¿no? Bueno, con esta última respuesta terminamos. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por Muchas acceder gracias a a esta invitación. Ha sido un auténtico placer. Ha sido un gusto. Muy Muchas bien. gracias. Muy bien, gracias a ti.